Seminario Internacional de Criminología Verde al Azul, Teorías, Delitos y Políticas de Seguridad Marítima y Protección del Medio Ambiente Acuático. En esta cuarta jornada habrá dos expositores que me gustaría primero presentarlos. Es el magíster Jorge Alberto Vallejos, Jorge magíster en Gestión Ambiental, ingeniero en Seguridad Ambiental, licenciado en Sistema de Protección contra Siniestros, director y docente de la especialización en Gestión de la Protección del Ambiente Acuático del Instituto Universitario de Seguridad Marítima. También, entre el extenso currículum de Jorge, fue representante argentina del Comité de Expertos en el Transporte de Mercancías Peligrosas de Naciones Unidas, Ginebra, Suiza, representante técnico ante el Subcomité de Transporte y Contenedores de la Comisión Marítima Internacional. A mi izquierda, en este caso, bienvenido, Jorge, no queda la veredad porque es de la casa, tenemos al doctor Martín Saraceno. Martín sin duda es un referente en su materia. Martín es licenciado en Ciencias Físicas de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, con una maestría en Oceanografía, Meteorología y Climatología en la Universidad de París, Francia, en el año 2000. Es doctorado en Oceanografía Física en la Universidad de París y tiene un postdoc en el Colegio de Oceanografía y Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Oregon. Actualmente es investigador independiente del CONICET con un largo trabajo en el Centro de Investigación del Mar y la Atmósfera, CIMA, desde el 2007, y desde el 2012 se desempeña como profesor adjunto de la UBA en el Departamento de Ciencias del Mar y la Atmósfera, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. El currículo es extensísimo. En este caso va a comenzar su exposición. Lo tenemos a Jorge, que va a hablar de protección del ambiente acuático y delitos por derrames o vertidos de sustancias nocivas. Cuando vos quieras. Sí. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, yo quiero agradecer a las autoridades del Instituto Universitario, fundamentalmente al rector, por haberme dado participación en este seminario internacional, prestigioso seminario internacional que estamos hoy culminando. Bien, vamos a hacer una pequeña introducción en el tema de la protección del ambiente, comenzando por algo básico, que sería un concepto de lo que es la contaminación ambiental. Hay definiciones que están establecidas, hay mucha bibliografía con relación a esto, tanto con la contaminación ambiental como con el tema de la contaminación de las aguas. Pero yo he decidido poner este concepto que me parece que normalmente yo se los enseño así a los alumnos, para que le quede el concepto de lo que es la contaminación ambiental. Dice, es la alteración nociva del estado natural de un medio, el agua, como consecuencia de la introducción de un agente totalmente ajeno a ese medio, contaminante, causando inestabilidad, desorden, daño o malestar en un ecosistema, animales, plantas y personas. La próxima, por favor, vamos a poder ver que la contaminación del agua tiene dos orígenes. Uno es natural y la otra es antrópica. De la natural tenemos muchos ejemplos. Puede ser una erupción volcánica, puede ser una inundación, puede ser un incendio provocado por la temperatura y los pastizales secos. Y de la antrópica, que es a la cual nos vamos a referir, es producto obviamente del hombre. Dentro de la antrópica podemos ver, tratando el tema de la contaminación del agua, que se puede dar dos orígenes. Uno es a través de sustancias provenientes de las fuentes terrestres y otra es de sustancias provenientes de buques. No vamos a hablar hoy de la que proviene de fuentes terrestres, que es un poco más complicada, la legislación es un poco más complicada inclusive, porque si partimos de la Constitución Nacional, en su artículo 124, donde podemos decir que las provincias son dueñas de sus recursos naturales y que por lo tanto tienen la potestad de proteger esos recursos naturales y dictar sus propias leyes. Entonces ya ahí intervienen
municipio, provincia, para después recién nación. En cambio, cuando hablamos de contaminación del agua por sustancias provenientes de buques, está más definida la situación. Y vamos a ver cómo. En la Constitución Nacional, recordemos que la Constitución Nacional fue modificada en el año 1994, la última reforma que ha tenido, y que esa modificación viene de una reunión internacional, la Cumbre sobre la Tierra, que se dio en 1992 en Río de Janeiro, donde participaron más de 100 presidentes de distintos países en esa cumbre mundial, y de ahí surgió este hecho de que todos los países del mundo deberían tener dentro de su Carta Magna un componente ambiental. Tomado eso, 1992, cuando se produce la reforma en el año 1994 de nuestra Constitución Nacional, se incorpora este artículo. Seguramente todos lo conocen. Es decir, yo trato de resaltar algunas cosas, como por ejemplo esto que dice: el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Vamos a ver que eso se repite después en otra legislación nacional, y que habla de la recomposición del ambiente después de un hecho de contaminación. Que esto generalmente pasa, pero no con quizás con el porcentaje que quisiéramos todos, que se pueda volver a lo anterior ante un derrame de hidrocarburos, lamentablemente, porque el daño ya se ha producido. El daño fundamentalmente en el ecosistema es donde se produce el daño, ¿no? Bien, fíjense que en el tercer párrafo corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Esto es lo que yo hablaba de la competencia que tienen las provincias sobre sus recursos naturales. Por eso es que es un poco más complejo aquella contaminación que proviene de fuentes terrestres. El siguiente, por favor. Bueno, ahora sí, nos vamos a empezar a referir al buque en general. Podemos observar que la Ley Orgánica de la Prefectura Naval Argentina, en su Ley 1898 del año 69, establece en el capítulo 4 funciones, artículo 5, inciso A, como Policía de Seguridad de la Navegación, su inciso 23, entendieron lo relativo a las normas que se adopten tendiente a prohibir la contaminación de las aguas fluviales, lacustres y marítimas por hidrocarburos u otras sustancias nocivas o peligrosas, y verificar su cumplimiento. Si bien acá todavía no aparece la palabra buques específico para la competencia de prefectura, sí va a aparecer en otra ley, que es la ley 22.190, que vamos a ver ahora. Ahí está, la ley 22.190, que es del año 80, y ahí sí habla de la contaminación también de las vías de agua fluviales, lacustres, marítimas, pero ya dice proveniente de los buques y artefactos navales. Es decir, que ya se está aquí refiriendo exclusivamente a la contaminación proveniente de los buques, artefactos navales. Bien, esta misma ley incorporó o asignó importante función a la prefectura, como dice, bajo el principio de que contamina paga. Esto normalmente se cumple. Vamos a ver sobre el final de la exposición que ha habido algunos hechos en la Argentina en donde lamentablemente no se ha cumplido. Por favor. Bueno, en ese artículo 4 de la misma ley, la 22.190, se refiere a lo que va a incorporar el buque dentro de la reglamentación de esta ley. Podemos ver el libro de registro de hidrocarburos, informar sobre la descarga propia, contar equipos y utilizar sistemas y medios dispositivos para prevención y lucha contra la contaminación, observar las reglas de diseño pertinente, observar las reglas operativas. Pero fíjense algo que yo acá destaqué, que está en rojo. Dice en ese artículo 10, las infracciones a la presente ley y su decreto reglamentario serán sancionados con apercibimiento,
suspensión, inhabilitación y multa. No estamos hablando de nada penal, o sea que hasta acá el acto no ha sido criminalizado de alguna manera, ¿no? Después vamos a referirnos un poco a lo que es la criminología azul y verde, que también explicó Damián en las dos primeras charlas, a ver cómo lo asociamos a esto. Por ahora, lo único que podemos hacer es apercibimiento, suspensión, inhabilitación y multa por cualquier sustancia que pueda contaminar el agua y que provenga del buque. Por favor. Bueno, la reglamentación de esta ley, la 22.190, está dado por el título 8, el REGINAVE. ¿Qué es el REGINAVE? Es el régimen de la navegación marítima, fluvial y lacustre. A ver, todos los convenios internacionales que la Argentina se adhiere, ya vamos a ver que a través de una ley, vamos a ver algún listado de convenios internacionales, son de aplicación para la navegación marítima internacional, es decir, para todos buques extranjeros que vengan a puertos argentinos. Podemos aplicarle directamente los convenios internacionales que han sido ratificados, como así también a buques argentinos que van a puertos extranjeros. Pero ¿qué pasa a nivel local en la navegación de buques de bandera argentina entre puertos argentinos? Bueno, ahí está esto. Es un decreto, el decreto reglamentario de la 22.190, en su título 8, dentro de este REGINAVE, que también el REGINAVE es un decreto del año 73. Hubo una modificación en el 2019 y también sé que está en estudio modificarlo nuevamente, porque es muy dinámico el tema de la reglamentación a nivel internacional y entonces todos los reglamentos y los convenios internacionales referidos al tema de la seguridad de la navegación y a la protección del medio ambiente acuático es muy dinámico, cambia permanentemente. Bien, por favor la siguiente. Vamos a ver ahora un buque y cómo está, o la posibilidad que tiene un buque potencial de poder contaminar. Vemos acá estos globitos, vamos a ir viendo uno a uno. No lo voy a explicar obviamente todo porque llevaría mucho tiempo, pero sí fíjense que dice aguas oleosas, hidrocarburos, residuos de la carga, vapores de la carga, sustancias dañinas para el ozono, emisiones de óxido de azufre, emisiones de óxido nitroso, emisiones de incineración, basura, agua de lastre y pintura protectora. Ahí hay dos convenios internacionales, tres convenios internacionales distintos. Uno ya vamos a ver, lo vamos a mencionar más adelante, y nosotros vemos el de pintura protectora, que hay un convenio que es de pintura antiincrustante, y el otro es de agua de lastre, que este es otro convenio particular también y un tratamiento particular que tiene el agua de lastre. Recordemos que el agua de lastre es el buque que necesita para navegar estar lastrado, es decir, llevar carga a bordo para poder navegar con seguridad. En el caso de que un buque vaya vacío, sin carga, entonces ahí incorpora esa agua de lastre para poder mantener la estabilidad y el equilibrio del buque. Entonces, una vez que se le va sumando carga, va largando esa agua de lastre, y esto es lo que produce por ahí el tema de las especies invasoras, ¿no? Que se traen de otro lugar y que pueden ser descargados en agua de jurisdicción argentina. Pero tratamiento especial quedará para más adelante hablar más sobre este tema. ¿Podemos continuar, por favor? Bien. Vamos a ver ahora algunos hechos de contaminación importantes que ocurrieron en el mundo cronológicamente. Esto hizo cambiar la reglamentación y los convenios internacionales a nivel internacional o de todo el mundo. Fíjense, el primero que surge acá, estos son los más importantes, no quiero decir que sean los únicos, pero sí lo más importante, los referentes para que hayan cambiado la reglamentación a nivel internacional. Fíjense, buque motor petrolero Torrecaño, en marzo del 67, transportaba 120.000 toneladas de petróleo crudo
obviamente produjo un derrame muy importante. La primera foto es la del Torre Caño. Después, en la segunda parte, tenemos el buque motor petrolero Amoco Cádiz, de bandera liberiana. Esto ocurrió en el año 1978 y virtió 210.000 toneladas de petróleo crudo. La siguiente, por favor. Buque motor petrolero Exxon Valdez. Quizás de todos estos que he ido mencionando y lo que seguiré mencionando algunos más, es el que mayor impacto produjo a nivel internacional. Quizás porque era un buque de bandera de Estados Unidos o porque justo fue a derramar en la costa de Alaska y entonces esto fue lo que llamó más la atención. Pero el Exxon Valdez, a pesar, si nosotros vemos la cantidad de petróleo derramado, es uno de los que menos derramó, pero sin embargo fue el que produjo un cambio importantísimo en la reglamentación a nivel internacional. Después tenemos el buque motor petrolero Erika en el año 99. Bueno, esto ocurrió en Francia, con 30.000 toneladas de fuel oil también pesado al agua. Por favor. El buque motor petrolero Prestige, estos fueron 77.000 toneladas de fuel. El Prestige se hundió frente a la costa de Galicia, en España. Fue un error, este hecho fue un error producido por los funcionarios en ese momento ambientales, que decidieron que un buque que estaba en quebranto siguiera navegando y no entrara a un sector cubierto de la costa. Podría haberse evitado el desastre ecológico que produjo este buque. Yo tuve la suerte, gracias a la prefectura, estuve becado para ir a ver qué había sucedido, para tomar conocimiento de todo lo que había pasado, para poder después transmitirlo esto a los demás oficiales de la institución. Fue un grupo, no fui yo solo, fuimos varios que tomamos conocimiento. Inclusive algunos de esos oficiales están actualmente en actividad y son los que han tomado mucha experiencia con relación a esto para trabajar en lo que es la protección del medio ambiente acuático. El uso de los dispersantes, cómo se trabajó, que también nos llamó la atención algo. Se recolectó mayor cantidad de petróleo con los sistemas caseros, es decir, se reconvirtió lo que era el trabajo de la pesca, lo reconvirtieron. Los pescadores salieron a juntar petróleo y lo hacían en baldes y en tambores cargando, y iban después a la costa y eso lo descargaban y seguían su trabajo así. Y fue una forma de poder solventarse por el gran daño ambiental que se había producido y que no podían continuar la pesca, ¿no? Bueno, esos grupos hicieron mayor extracción de petróleo del agua que los grupos profesionalizados. Aquellos que estaban capacitados, que usaban equipos y demás. No, los grupos de trabajo doméstico, por llamarlo de alguna manera, fueron los que mayor éxito tuvieron. Bien, esto no quita que hay que seguir capacitándose, que hay que seguir teniendo los equipos y que hay que seguir trabajando para profesionalizarse en el tema. Plataformas petrolíferas de Water Horizon, esto ocurrió en el 2010, hundimiento a 50 millas de la costa de Luisiana. Esto también llamó mucho la atención, es más cercano, hubo mucha prensa con relación a esto, pues esto sucedió en el Golfo de México, ¿no? Y hubo un vertimiento de crudo importante. Vamos a ver que todo este suceso que hemos estado observando, así muy rápidamente, produjo un cambio en la reglamentación internacional, como yo les decía. Bien, fíjense que acá aparece la Organización Marítima Internacional. Dice, el organismo especializado de las Naciones Unidas que dentro de sus actividades da tratamiento al comportamiento ambiental respecto al impacto del transporte marítimo internacional que generan los buques. La OMI, que tiene asiento en Londres, que es un organismo de Naciones Unidas y donde están representados la mayor parte de los países del mundo, es de donde surgen, mejor dicho, los convenios internacionales relacionados fundamentalmente con la seguridad de la vida humana en el mar y con la protección del medio ambiente marino. Esos convenios, que ahora vamos a pasar así un listado muy rápido, los que han sido ratificados por Argentina,
sabemos todos que un convenio internacional, para que la Argentina forme parte, tiene que ser ratificado por el país mediante una ley. Por eso figuran los números de leyes ahí abajo. El Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación del Mar por Hidrocarburos, o el POI 54. Esto es, inclusive, este convenio es anterior a la OMI, porque la OMI comenzó su actividad formal en el año 1959, con su primera reunión de la OMI. Pero ya había un grupo de expertos que trabajaban en Inglaterra, de todas partes del mundo, para poder comenzar las reglamentaciones respecto al tema de la contaminación del medio ambiente acuático. Bien, otro de los convenios internacionales es que figura ahí, Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras materias, la ley de aprobación, el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, SOLA 74-78. Este es sobre la seguridad de la vida humana en el mar. ¿Qué relación tiene con la protección del medio ambiente marino? Que en ese capítulo 7 del SOLA figura transporte por agua de las mercancías peligrosas. Y las mercancías peligrosas es un riesgo potencial su transporte por agua. Por lo tanto, lo toca el SOLAS en su capítulo 7, después complementado por el MARPOL en su anexo 3, ¿no? Bien, por favor, el siguiente. Después, otro de los convenios internacionales que figura ahí, Convenio Internacional de Intervención de Alta Mar para Prevenir Accidentes de Contaminación, aprobado por ley 23456, el convenio MARPOL, que lo vamos a dejar un poco ahí, con ese rojo. ¿Por qué lo puse en rojo? Bien, porque el convenio MARPOL, ¿vieron cómo vimos nosotros esos globitos en donde anunciábamos cómo potencialmente un buque podría contaminar el agua con todos esos residuos y demás? Bueno, para eso es que surge el convenio internacional MARPOL. El MARPOL es del año 73 y tiene un protocolo del año 78, por eso se lo conoce así como MARPOL 73-78. Ese MARPOL está compuesto de 6 anexos. El primero que habla de los hidrocarburos, el segundo de las sustancias nocivas líquidas. ¿Qué son sustancias nocivas líquidas? Bueno, hay un código internacional que es el Código Internacional de Quimiqueros. En su capítulo 17 y 18 está listado de lo que se considera sustancias nocivas líquidas para ser transportado por agua. Después tenemos el anexo 3, que habla del transporte de las mercancías peligrosas y la protección ambiental en el transporte de las mercancías peligrosas, cómo se identifica una mercancía peligrosa, el sistema de embalado, de embalaje, la documentación. Después tenemos el capítulo 4, que habla sobre sustancias sucias o sustancias consideradas negras o grises, que son aquellas que surgen de los baños, por ejemplo, de los lavabos, de la cocina, esas sustancias. Todo esto que yo estoy nombrando significa que tienen una gestión y que no pueden ser descargados al agua, tiene que ser tratado a bordo del buque. La número 5, que es la de basura, dentro de las basuras están todos, o sea, aquellas que pueden ser recicladas, basuras orgánicas y basuras que también pueden ser peligrosas, como por ejemplo las patológicas, todos los residuos que provienen de la sala de salud que llevan los buques a bordo. Y después la número 6, la última, y que hace muy poquito tiempo fue ratificado por la Argentina, es sobre los gases o emisiones de gases de efecto invernadero. Ese es el anexo 6 del MARPOL. Bien. Como ven, el MARPOL es más importante en el tema de la protección del medio ambiente acuático de todos los convenios que hemos estado viendo y da solución en cuanto a la gestión de la forma en que puede contaminar un buque. Los globitos, esos que veíamos en la imagen del buque, bueno, a eso le da solución. Con excepción, la pintura anticrustante, que lo manifesté en ese momento, que se trata con otro convenio internacional, y también con el agua de lastre, que se trata con otro convenio internacional.
Bien, otro de los convenios es el OPRC 90, ahora nos vamos a referir rápidamente al OPRC 90, y el otro es Convenio Internacional de Responsabilidad Civil y de constitución de un fondo de indemnización por daño causado por contaminación por hidrocarburos, FUN 71, su versión es modificada por sendos protocolo de 1992. Estos fondos son reales y estos fondos se han aplicado inclusive en algunos derrames que se produjeron a nivel internacional. Por ejemplo, el del Prestige. Saben que con el Prestige hubo juicios que en su valor total eran de $1.000 millones. De este fondo surgió un 20% de eso para abonar esos juicios que le habían hecho a la empresa armadora del buque. Pero también ahí tuvo responsabilidad el Estado. Entonces también el Estado tuvo que aportar para poder solventar todas esas multas que se le habían determinado. Bien, seguimos con el siguiente. El convenio PRC 90, que yo dejé para lo último, que es el Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación de Hidrocarburos, 1990, se estableció que la PNA será la autoridad de aplicación del mismo, aprobado por la Ley 24 de 1992. Este convenio internacional lo que dice es que los países deberán tener un plan nacional de contingencias para responder en el caso de derrame de hidrocarburos provenientes de buques o de instalaciones portuarias. Ya vamos a ver un listado de todos los que deben tener ese plan de contingencia. El decreto 962 creó el Sistema Nacional de Preparación y Lucha contra la Contaminación por hidrocarburos y otras sustancias nocivas y sustancias potencialmente peligrosas. La siguiente vamos a ver que la prefectura inclusive sacó una ordenanza, o sea, estaba la ley. Tenemos un decreto reglamentario y además una ordenanza de prefectura, que es la 8 del 98, donde están estipuladas las directrices para la confección de los planes de contingencia. ¿Quiénes tienen obligación de tener un plan de contingencia para respuesta en caso de derrame de hidrocarburos? Este es el listado. La Prefectura Naval Argentina, que es la que administra todo el Plan Nacional de Contingencia. Después está los buques, las terminales petroleras y quimiqueras, los puertos, las plataformas de exploración y explotación, las monoboyas, los oleoductos costeros y subacuáticos. Todos estos son los que deben cumplir con ese plan de contingencia. En definitiva, el plan de contingencia, ¿qué es? Es la forma de actuar que tiene que tener cada una de las empresas o en este listado, con personal capacitado, con los equipos necesarios para poder responder. Hoy lo hacen las empresas. Cuando esto comenzó en un principio, las petroleras lo hacían por sí mismos, la respuesta. Preparaban su gente, compraban sus equipos y tenían todo preparado para responder por sí mismos. Después hubo otras empresas que empezaron a surgir, una nueva actividad en el país, que eran las empresas que brindaban respuesta en el caso de derrame. Aparecieron 5 o 6 empresas, están registradas ante la prefectura y son las que brindan este servicio a las demás empresas, incluidas a las empresas petroleras hoy. Esas 5 o 6 empresas que hay registradas y habilitadas por prefectura en el país son las que brindan la respuesta en el caso de un derrame de hidrocarburos, con personal capacitado, con embarcaciones, con equipos. Cuando hablamos de equipo hablamos de barreras para contener, hablamos de skimmer para la extracción y hablamos de fast tank, que son los que hacen disposición temporaria de lo que se extrae del agua. Es decir, todos esos equipos tienen estas empresas. Insisto, al ser registradas y habilitadas por la institución, son inspeccionadas, por lo tanto deben cumplir con todos los parámetros establecidos. ¿Podemos continuar? Bien, y ahora nos toca hablar de 2 grandes derrames que hemos tenido en nuestro país. Ha habido otros derrames, pero han sido mucho más chicos, de poca consideración. Pero estos son los 2 derrames más importantes que hubo en nuestro país. Uno es que sucedió, como dice ahí,
en el canal intermedio del kilómetro 93 del Río de la Plata, cuando colisionaron dos buques. Ahí están los nombres de los buques que colisionaron, y hubo un derrame importante. Ahí hay una foto satelital de cómo impactó en la costa el hidrocarburo. Y acá en la otra, que es una foto también tomada desde el aire, podemos ver la mancha de hidrocarburo en el Río de la Plata. Por favor. Esto sucedió en el 15 de enero del año 1999. Se produjo obviamente acá, donde anunciamos recién. Este suceso, dice, marcó un hito histórico en la normativa que regula la materia en nuestro país, ya que estos desafortunados acontecimientos han impulsado a la Argentina posterior ratificación de los convenios internacionales que vimos anteriormente. Esto sucedió en el año 99. Al haber un acuerdo entre las partes, se quitó lo que sería la responsabilidad penal. O sea, no se criminalizó el tema al haber un acuerdo entre las partes. El acuerdo fue entre el municipio que fue afectado, Magdalena, donde se afectó toda su costa, otros que fueron afectados además del municipio, la gente, aquellos que hacen, por ejemplo, pesca artesanal o pesca en la costa, bueno, y que viven de eso, no pudieron pescar por un tiempo largo. Es decir, se produjo un daño ambiental por un lado y un daño social, porque ahí sí la gente se quedó sin trabajo. Bien, al haber ese acuerdo que yo les digo, ¿cuántos años pasaron? Muchos, ¿no? Se dejó de lado la parte criminalística o penal para dar paso a la parte del acuerdo. El acuerdo todavía no se ha podido desarrollar. Se llegaron a acuerdo entre las partes, pero por distintos artilugios legales, yo desconozco, no soy abogado, todavía ese acuerdo no se ha podido plasmar. Había un dinero bastante importante comprometido por la empresa para entregar al municipio. Eso todavía no se ha podido desarrollar por una cuestión legal. Vamos a la siguiente. Derrame de hidrocarburo en la costa de Caleta, Córdoba. Bueno, por favor, la siguiente, porque vamos a ver el detalle. Dice, el derrame ocurrido en el año 2007 en el mar de la Patagonia Argentina, que cubrió 7 kilómetros de la costa de Caleta, Córdoba, en la provincia de Chubut, en el sur de la Argentina. Fue producto de la maniobra de carga y deslastre que realizaba un buque tanque en la zona de Monoboya, ubicada en la cercanía de Caleta, Córdoba. Estaba identificado el buque, estaba la costa impactada en aproximadamente 15 kilómetros de costa, impactó el petróleo, produjo un daño ambiental y ecológico irreparable. Bien, fíjense que esto sí, por suerte, fue la primera vez que en el país se pudo aplicar el derecho penal con relación a un derrame de hidrocarburo. Es decir, la justicia interviniente en primer término pudo procesar a lo que consideraba responsable. Pero el hecho es que aparentemente no se pudo probar que esto fuera así, que esos responsables realmente hayan sido los responsables. Por lo tanto, dice, la sentencia del primer juicio en la industria petrolera en Argentina, dictada por el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, absolvió a los 3 trabajadores de la empresa a no poder probar su intención o dolo en la contaminación marítima. Esta sentencia se dictó en el año 2020, es decir, del 2007 al 2020. Dentro de todo, la justicia obró muy rápido. Si tenemos el antecedente anterior, los años que lleva, que todavía no se sabe qué va a pasar. Bueno, acá sí, por lo menos se sabe que desde el punto de vista de la justicia no hay responsable. Fueron absueltos las 3 personas que estaban involucradas en el hecho
Bien, la siguiente, por favor. ¿De qué se vale la justicia dentro del derecho penal en nuestro país para poder juzgar los derrames de hidrocarburos al agua? Insisto, por sustancias provenientes de buques, no estamos hablando de fuente terrestre, de buques. Se vale de la ley 24051. Recuerdo que la ley 24051 es la ley de residuos peligrosos en nuestro país. Entonces se refiere a residuos peligrosos. De hecho, que dice el capítulo 9 del régimen penal, artículo 55, será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal, o sea, reclusión o prisión de 3 a 10 años y multa, el que utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, utilizando los residuos que se refiere a la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Y después, en un párrafo aparte, dice: si el hecho fuera seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de 10 a 25 años de reclusión o prisión. Es decir, esto es lo que tenemos hoy dentro de lo que es las leyes argentinas para juzgar el tema de la criminología en cuanto a los derrames de hidrocarburos al agua por sustancias provenientes de buques, ¿no? Fundamentalmente. Por favor, la siguiente. Es decir, esto es un debate que puede quedar abierto, que no va a ser acá, seguramente los legisladores tendrán que debatir sobre este tema. Y para cerrar, ¿estamos en tiempo? Bien. Dice: con la atención puesta en los daños intencionales y significativos al ambiente acuático, surge dentro de los delitos azules en mares y ríos los delitos ambientales, criminología verde. Esto es lo que nos dejó Damián en sus primeras presentaciones. Yo les digo, hace muchos años que trabajo en el tema ambiental, en distintas esferas, y la verdad no conocía el tema del delito o la criminología verde, la criminología azul. Tenía alguna referencia nada más en cuanto a algún artículo periodístico, pero nada más. Bueno, después de la exposición en las dos primeras charlas que dio Damián en el seminario, pues ahí pude entender lo que es la criminología verde y lo que es la criminología azul. Yo creo que nosotros, en esta parte del mundo, estamos muy alejados de poder llegar a lo que es la criminología verde o criminología azul, que es lo que se están desarrollando en los países del norte, ¿no? Damián dijo que esto surgió en Inglaterra, bueno, países sajones, y que es donde más preponderancia está teniendo. Bueno, nosotros creo que estamos un poco lejos. Esto no quiere decir que no se haya sembrado la semillita, porque lo que hizo Damián explicando esta situación, sembró una semillita que ojalá esto tenga su fruto, ¿no? en algún momento, para que se pueda trabajar en esto que dice acá abajo. El objetivo dentro de una de las ramas de la criminología verde es el ecosistema, que también la naturaleza tenga derechos. Por lo que hemos visto, se juzga nada más cuando hablamos de los artículos 200 del Código Penal, con la serie de los 200, se habla exclusivamente cuando se ve afectado la salud de las personas. O sea, la parte de la ecología no se habla. Y en esta ley, la 24051 de residuos peligrosos, también habla del tema de la salud de las personas, pero de la ecología no se habla. Entonces esto es un avance bastante importante. Leyendo un poco primero escuché la exposición y después leí las diapositivas, y por eso me surgió esto último, ¿no? El objetivo dentro de una de las ramas de la criminología verde es el ecosistema, que también la naturaleza tenga derechos. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Jorge. Quiero, antes de dar la palabra a Martín, quiero saludar a la gente, a los inscriptos que nos
sigue en vía Zoom de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, como lo presenté, Martín es un referente dentro de la oceanografía física de nuestro país y nos va a hablar de la investigación científica y su rol en la protección y soberanía del mar argentino. De alguna manera explicar cómo se produce conocimiento científico del mar y cómo el mismo se transforma en una herramienta fundamental para la protección del ambiente acuático, haciendo especial énfasis en el mar argentino. Bienvenido, Martín, un gusto tenerte en el instituto. Buenas tardes a todos. También empiezo por agradecer la invitación. Para mí es un honor estar acá frente a ustedes. Así que empecé a conocer a Pablo, a distintos colegas y me encontré también con amigos en la sala. Así que, bueno, nada, creo que el mar nos une. Bueno, la presentación que voy a dar hoy habla un poquito de lo que ¿hola? Sí, un poquito. Ok. Habla o trata, digamos, de hablar un poco sobre cómo desde la ciencia, desde las investigaciones que hacemos, ese conocimiento puede ser útil para ayudar a combatir, digamos, estos problemas que estuvieron explicando en la presentación anterior y en las otras jornadas que tuvieron. Entonces, en cómo, digamos, el trabajo que hacemos nosotros puede aunar fuerzas para ayudar tanto a la prevención como a la contención una vez que suceden estos hechos. Bueno, primero me presento como un segundo anterior, por favor. Bueno, esta es una foto de la base naval de Mar del Plata, pero yo trabajo en el Centro de Investigación Mario Atmósfera, que es un instituto de cuádruple dependencia hoy en día. Depende del CONICET, de la UBA y también del CNRS en Francia y del IARDE. Además soy docente del Departamento de Ciencia de la Atmósfera. Todo funciona a unas pocas cuadras de acá en Ciudad Universitaria. Ahora sí, adelante, gracias. Entonces las preguntas que queremos encarar en esta charla son un poco por qué es importante comprender cómo funciona el océano, por qué el conocimiento del océano afecta directamente a la capacidad de protección y soberanía del mar argentino, cómo se hace para mejorar nuestro conocimiento del océano, qué predicen los datos y los modelos para el futuro y qué es necesario hacer para tener predicciones más confiables. De todas estas preguntas no las vamos a abordar a fondo, pero vamos a hacer una exposición que espero sea lo más amena posible para ustedes. Si quedan más preguntas que respuestas, es la intención. Gracias. Entonces, lo primero es tratar de comprender un poquito cómo funciona el océano y cuál es el impacto que tiene en nuestras vidas. Porque es de esa comprensión que en muchos países ya se habla de conocimiento del océano como un problema de seguridad para el propio país. Si el nivel del mar aumentan los eventos extremos, aumenta la probabilidad de erosión costera. Si el cambio climático cambia la temperatura del agua, cambia la pesca y eso termina afectando a la vida de las personas, no solo cerca de la costa, sino también a las especies de las cuales se alimenta el hombre, etcétera, etcétera. Entonces es reconocido como un problema de seguridad de los países y así es como las fuerzas militares directamente financian proyectos de investigación para mejorar el conocimiento acerca del océano. Entonces, les voy a mostrar algunas figuras sobre estos fenómenos oceanográficos que les van a mostrar cómo, algunos de ellos ustedes ya por los nombres los conocen, afectan directamente la vida de las personas. El primero de ellos es el fenómeno del niño, ¿sí? que no es solamente el fenómeno del niño, es el fenómeno del niño, la niña, en definitiva el clima que hay en el Pacífico, que es probablemente el fenómeno de magnitud mayor de variabilidad natural que existe en el océano y en la atmósfera a escala planetaria y que nos afecta a todos, directamente también a Argentina.
Esencialmente se trata, acá tienen dibujado la temperatura superficial, ahí pueden reconocer las costas de América y del otro lado las costas de Asia y Indonesia. Y es una masa de agua enorme en el Ecuador que tiene, por efecto de el detonante de este fenómeno, es objeto de estudio. Todavía puedo hablar ahora sobre las teorías acerca de por qué empieza este fenómeno, porque si podemos adivinar bien o entender qué es lo que hace que empiece este fenómeno, podríamos aumentar nuestra capacidad de predicción. Entonces podríamos decirle a los agricultores que va a haber una sequía en las pampas o no, y eso se traduce en millones de pesos, ¿no? Entonces esencialmente se trata de un fenómeno, un desplazamiento de aguas enormes, de aguas más cálidas, que puede ser hacia el este o hacia el oeste en el Pacífico ecuatoriano, pero regiones enormes, como si fuera todo el continente de Sudamérica, ¿sí? Que aumentan 2 grados más de temperatura superficial, y eso afecta las precipitaciones, y eso cambia la circulación atmosférica y las precipitaciones alrededor de todo el mundo, causando, por ejemplo, inundaciones en algunas partes de los continentes o fuertes sequías e incendios, como suele suceder en Australia cuando hay un fenómeno muy fuerte. La pregunta, entonces, sobre la cual me gustaría detenerme es: ¿sirven los estudios, el dinero de todos los contribuyentes acerca de los estudios sobre los fenómenos del niño y la niña? Y acá hay algunos índices. Por ejemplo, se calculó que la agricultura mundial incrementa sus beneficios hasta 550 millones de dólares simplemente por un mejor pronóstico del año. ¿Sí? O, por ejemplo, que el hecho de aumentar 1 grado Celsius la temperatura en la región del Niño disminuye las cosechas en Indonesia en más de 1 millón de metros cúbicos, y eso hace que aumente directamente el índice del precio del arroz en la bolsa. Entonces hay gente que trabaja en la bolsa y que mira el fenómeno del Niño porque puede prever si la bolsa va a subir o va a bajar. Bueno, hay una estadística también que gracias a comparando 2 niños fuertes en Estados Unidos, que fueron entre los años 97 y 98 y en 82 y 83, cuando hay un fenómeno fuerte del Niño, hay muchas más tormentas en las costas oestes del Pacífico, es decir, la costa oeste, perdón, de Estados Unidos, y eso hace mucho fenómeno de erosión, y el mejor pronóstico preveyó, fue capaz de implementar mejores políticas para prevenir daños y pérdidas de vidas humanas, y eso se tradujo en un ahorro de 1,1 billones de dólares. ¿Sí? Gracias. Desde el punto de vista del cambio climático, está en la boca de todos en los últimos años. Acá hay algunas figuras que muestran desde los años 1800 hasta el presente, y muestran la anomalía relativa a el promedio de los años 60 a 90, y tienen, bueno, pueden reconocer cómo a partir de fines ya de mediados de 1900, en coincidencia con la actividad humana, mayor actividad industrial, digamos, hay un aumento muy importante de la temperatura. Bueno, no me voy a detener en los detalles de la figura, sí, pero créanme que estos son resultados muy robustos. Habrán seguramente escuchado hablar del IPCC, el panel intergubernamental para estudios del cambio climático, que está compuesto por científicos de todos los países. Tenemos la suerte de tener varios representantes argentinos que están en ese panel. La siguiente, por favor. Esta es otra figura en donde se muestra que el mar está acompañando ese calentamiento que observamos en la atmósfera. Y bueno, las mediciones en el mar son mucho más recientes, no tenemos registros tan largos, algunos sí, pero no muchos. Y muestran que se está calentando el océano. Y
y lamentablemente no únicamente la superficie, sino también el interior del océano. Y eso es lo que en inglés se llama el Upper Ocean Heat Content, el contenido de calor en la superficie del océano. Nosotros tenemos bastantes mediciones, sobre todo gracias a los satélites, de la temperatura superficial, pero el océano, a diferencia de la atmósfera, tiene capacidad de almacenar calor mucho más que la atmósfera. Entonces, realmente el clima está dominado por el calor que contiene e intercambia con la atmósfera el océano. ¿Sí? Y acá en el segundo panel vemos el aumento del nivel del mar, ¿sí? Promediado de forma mundial. Entonces, ven que hay una clara tendencia, después les voy a dar numeritos en otro panel. Todo esto que es debido y qué consecuencias tiene, ¿no? La actividad humana, la actividad industrial, la actividad antrópica, esencialmente se traduce en un aumento de dióxido de carbono que se traduce en un deterioro del efecto invernadero, y eso está muy bien medido por la famosa serie en las islas de Hawái de Mauna Loa, el aumento de dióxido de carbono, y en muchos otros puntos en la Tierra. Eso se traduce en una mayor concentración de dióxido de carbono y disminución del pH. Se está volviendo más ácido el océano, ¿sí? Con sus consecuencias a todo el ecosistema. Acá tienen entonces qué dicen un poco los modelos, ¿no? Entonces toda esta actividad científica que les conté recién del panel intercontinental para el estudio del cambio climático, lo que hacen es se ponen de acuerdo en correr modelos para simular las condiciones del futuro y aconsejar, darle letra a los gobiernos sobre cuáles son las medidas mejores para, antes se hablaba de tratar de mitigar el efecto del cambio climático. Hoy en día ya renunciamos a eso. Y hoy en día lo que hacemos es tratar de tomar medidas para adaptarnos lo mejor posible. El cambio climático ya está en marcha y no lo vamos a poder frenar. Hay que ser conscientes de eso. Vamos a tratar de hacer acciones para que no siga aumentando tan de repente, pero no lo vamos a poder frenar. Entonces hay que ver qué acciones tomamos para mitigar lo mejor posible ese efecto. Y estas son las predicciones de los modelos, según distintos escenarios. Esas letras B1, A1, B2, que no me recuerdo absolutamente qué son, pero no cada una, pero nos muestran cómo duplicando la concentración de emisión de dióxido de carbono, cambiando la forma en que producimos energía, distintos escenarios, qué sucede con el calentamiento, ¿sí? En este caso de la superficie de la Tierra. Como pueden ver, todos los escenarios muestran un incremento de los peores, con las peores condiciones de contorno, hasta 4 o 5 grados para el año 2100. ¿Sí? Las barras que tienen ahí son los promedios de los ensambles de los modelos bajo las mismas condiciones y sus barras de error. Así que esa es la situación. Por favor. Esto es en lo que respecta a la temperatura del océano. Como pueden ver otra vez acá, estas son las mediciones reales y como el promedio de las estimaciones. ¿Sí? Para el año 2100 todos predicen un aumento de hasta 3, más superior a los 3 grados centígrados. ¿Y eso qué consecuencias trae? Bueno, trae consecuencias terribles, porque ya hay directamente poblaciones que tuvieron que mudarse, porque hay un incremento del nivel del mar y hay islas que tienen un metro y medio de su máxima elevación. Entonces esas poblaciones ya se tuvieron que mudar. En la prensa, en algunas documentaciones. Y bueno, este es un detalle, digamos, justamente de lo que les comentaba recién, ¿no? ¿Dónde va a parar el calentamiento global? ¿Sí? ¿Dónde todo ese calor es almacenado? Y bueno, haciéndolo en breve, todo va al océano, ¿sí? Más del 90%.
Entonces, acá está resumido nuevamente, más del 90% del aumento de la energía neta del sistema climático, hola, sí, en escalas de tiempo plurianuales se almacena en el océano. Y por tanto, el aumento del nivel medio global del mar debido a la expansión térmica es aproximadamente proporcional al aumento en el contenido de calor del océano. Es decir, nosotros, gracias al efecto de invernadero, pusimos en marcha un sistema que termina calentando y expandiendo el océano, y eso es el principal responsable del aumento del nivel del mar. Entonces, eso tiene como consecuencias que no sabemos realmente, lo estamos constatando, que ya prácticamente no hay más glaciares, que ahí habrán visto, yo no presenté acá, no traje en la presentación fotos que le sacan al Ártico y viendo cómo se achica cada vez más la superficie del hielo del Ártico sobre todo, y con la consecuencia de cientos de especies que ya están desapareciendo. Y el otro tema que quería tocar es la pesca, las consecuencias que tiene sobre la pesca. Hay estudios que dicen que para 2050 ya prácticamente va a haber zonas desérticas de pesca en el océano. Seguramente saben de la próxima, por favor, sobreexplotación o de la explotación pesquera que existe a lo largo del talud continental, donde a su derecha, al este del borde del talud continental, fluye la corriente Malvinas, y eso trae un montón de nutrientes que es el principal responsable de las pesquerías, ¿no?, que tienen todo a lo largo del talud. Ustedes contribuyen a preservar que no haya buques extranjeros que invadan las aguas territoriales. Pero, digamos, la realidad es que estos buques que vienen de todo el mundo a pescar acá no hacen miles de kilómetros porque tienen ganas. Lo hacen porque hay otras regiones, como por ejemplo el Atlántico Norte, donde ya las especies que quedaron o desaparecieron o ya no son explotables comercialmente, no las hay. Acá todavía las tenemos, ¿sí? Si ustedes ven la distribución del océano mundial, el océano austral es mucho más grande que la parte del océano norte, y los continentes son mucho más grandes en el norte. Entonces, la explotación del océano en el hemisferio norte ha sido mucho mayor históricamente. Por favor. El otro tema de la erosión costera, bueno, simplemente unas fotos de un poco de todos lados, en Argentina, alrededor del mundo. Es un fenómeno que, debido a la elevación del mar y debido a que el mar está cada vez más caliente y por lo tanto es capaz de provocar más tormentas que si no estuviese tan caliente, la erosión es cada vez mayor. Y ese efecto, el efecto que el mar esté cada vez más caliente, también hace que tengamos, los efectos de los tsunamis es, digamos, también una cosa, por supuesto, en donde afecta, es evidente cómo la seguridad de las personas es afectada, y hay un trabajo enorme de prevención y de colaboración entre la detección del fenómeno y la prevención en tiempo y forma a la población, que debe hacerse en las costas de Latinoamérica o del Atlántico Suroccidental. El riesgo de un tsunami de proporciones que puedan dañar es bajo, pero digamos, en otras partes del mundo es un claro ejemplo de seguridad. Por favor, la próxima. Entonces, acá sí estoy hablando de los huracanes y de cómo, la próxima, por favor, con el transcurrir de los años hay una clara tendencia al aumento de los mismos, y que está claramente relacionada con el aumento de la temperatura del nivel del mar. Y ahí hay varias, digamos, las líneas de arriba muestran otras consecuencias que directamente afectan el hecho de que haya más tormenta. Pese a que tenemos mejor tecnología, que tenemos mejores observaciones que mejoran los pronósticos meteorológicos, por lo tanto ayudan muchísimo a la seguridad náutica,
el aumento de tormentas tropicales cada vez más importantes ha afectado a que haya más naufragios, que haya más derrames de petróleo en el océano, etc. La contaminación, bueno, se habló hoy de derrames, pero no es la única forma de contaminación posible en el océano. Hay dos muy importantes. Una es a través del plástico, la basura que llega al océano y probablemente han medido los medios de la cantidad de plástico que hay en el océano. Prácticamente es imposible comer pescado que no tenga algo de plástico metido y que nosotros lo estamos comiendo. Y esto, bueno, es un problema muy grave. Y también hay que saber que a través de la interfaz entre el mar y la atmósfera, el océano no solo absorbe calor, sino que absorbe propiedades como dióxido de carbono. Y eso, como dije antes, conlleva digamos, una acidificación del océano. Por favor. Y bueno, y con respecto a la seguridad náutica, nada, acá simplemente una foto mostrando, ¿no?, tormentas severas, naufragios, con los consiguientes riesgos de vida humana, el trabajo que hace el servicio meteorológico junto con prefectura en toda la zona del Ártico, de la Antártica, perdón, con respecto a la prevención y monitoreo de iceberg justamente para la seguridad náutica. Entonces, todos estos efectos que les estuve mostrando ejemplos y mostrando cómo el océano y el hombre interactúan y cómo el océano afecta directamente a todas nuestras vidas, lo querramos o no, afectan entonces a las personas y a sus vidas. Entonces es necesario proteger el mar, esa es la conclusión directa. Y para ello necesitamos conocer mejor el mar y entender que el conocimiento del océano va a afectar directamente la capacidad de protección y soberanía de todos los mares, en particular para nosotros del mar argentino. Todos los ejemplos que describí anteriormente dependen directamente de las corrientes oceánicas, del nivel del mar, de la temperatura y de la salinidad del océano. Hablé poco del océano, pero es una de las características más importantes, y de los intercambios de calor, humedad y gases entre el océano y la atmósfera. Entonces, cuanto mejor conozcamos esos procesos que generan cambios en esas variables, porque en definitiva nos interesa eso, por qué cambian estas cosas, mejor vamos a poder predecir dichos cambios y por tanto contribuir a la protección y soberanía del mar. Y ahora les muestro solamente otras 4 transparencias con ejemplos que se los voy a contar brevemente en 2 palabras de artículos científicos, que es lo que hacemos nosotros, es la forma de plasmar nuestra investigación, la mandamos en revistas a nivel nacional e internacional, que son evaluadas por pares, nos hacen críticas, lo mejoramos y lo publicamos. Es necesario un trabajo muy importante para que estos trabajos no queden acá y sean también utilizados los resultados por la sociedad en general, por los tomadores de decisiones, por quienes llevan adelante el cumplimiento de las leyes, para ayudar en conocer mejor las corrientes y en el caso de un derrame, saber dónde nos conviene poner las barreras para encontrar el petróleo, o tirar boyas que nos pueden ayudar a predecir mejor los modelos en tiempo real para hacer el rescate de vidas humanas. Todas esas cosas son posibles, se hacen, no es un cuento fantasmal, pero tenemos que trabajar en conjunto, si no, no va a ser posible. Entonces, acá les muestro algunos ejemplos que todavía no están a la altura o a la escala temporal necesaria, fina, para poder hacer esa colaboración, pero que sí ayudaron a comprender mejor los procesos que van a determinar cómo hacer mejor esa predicción. Entonces, por ejemplo, este trabajo documenta la tendencia del nivel del mar, y ahí está el mapita, esos son milímetros por año, y pueden ver que en toda esta región la tendencia del nivel del mar no es uniforme, no son 3 milímetros o 3,4 milímetros, que es el promedio a nivel global,
¿sí? Fíjense, hay zonas en donde el aumento del nivel del mar es mayor que otras, ¿sí? Entonces, esto es a partir de mediciones satelitales y compara bien con las pocas mediciones de mareógrafos que tenemos ahí. Pero no hay como una medición con un instrumento, ¿no? Y bueno, esas son muy valiosas y difíciles de obtener y mantener. Este es un ejemplo de una colaboración muy divertida, tengo que decir, porque me divertí mucho haciéndola con los colegas, pero donde se muestra directamente una aplicación. En este gráfico de acá, estas barritas, acá esto va de 1994 a 2016, hice una serie temporal de el reclutamiento del calamar, ¿sí? Que tienen en el INDEP, una serie valiosísima. El calamar, para darles una idea, solamente a la Argentina le produce años buenos, llegó a 1.800 millones de dólares, ¿sí? La pesca hoy en día en Argentina reproduce entre 2 y 3 veces lo que gana con respecto a la ganadería, ¿sí? Entonces es un recurso importantísimo. Y las series que estas en puntitos que están acá abajo es lo que María Luz Torres va a defender su tesis de doctorado en los próximos meses, logró, digamos, con la ayuda de un modelo y el conocimiento de la dinámica de la región, modelar el reclutamiento del calamar. Entonces pueden ver que, bueno, no explicamos todo, pero un 70% de la variabilidad está bien explicado por la dinámica de las corrientes, por la temperatura superficial del mar y esencialmente por esas dos cosas, ¿sí? Entonces todo ese conocimiento logra mostrar que podemos explicar la variabilidad interanual enorme, porque hay años donde el reclutamiento fue pésimo, no fueron 1.800 millones, fueron 0. Eso significó que salieron centenas de barcos, literalmente, de Mar del Plata, a pescar calamar y no pescaron nada. ¿Sí? La próxima, por favor. Este es un ejemplo que, en donde tuve la oportunidad de navegar con ustedes a bordo del Tango, lo tienen ahí en la fotito, y en el cual pusimos un montón de instrumentos, hicimos 17 fondeos, ahí están representados algunos, en donde pusimos instrumentos al agua gracias a que colaboramos con Francia, en donde medíamos, estas cosas van al fondo del mar y miden propiedades en el fondo y en la columna de agua, y medíamos las corrientes. Y también pusimos instrumentos, acá no hay fotos, pero ahí están representados, este es el borde del talud, entonces donde, esto es más bien en plataforma, pero en el talud donde teníamos hasta 3.000 metros de agua, poníamos cables largos con instrumentos y correntómetros, sensores de temperatura, etc. Y con eso, ¿para qué sirve? Para tener estas cosas acá, series temporales, ¿sí? De corrientes. Acá hay 1 año y medio de mediciones de corrientes de Malvinas a esta altura, ¿sí? Algo que nunca se obtuvo ni por otros investigadores en esta región. Y logramos explicar la variabilidad de esta corriente de Malvinas, ¿sí? ¿Por qué tiene fluctuaciones? No es una corriente pareja que siempre es la misma. La dirección es muy uniforme, pero hay veces que disminuye muchísimo, hay veces que aumenta. Este tema ahora está muy candente porque, como saben, quieren hacer explotación de petróleo en el talud, y salió Greenpeace, probablemente no han seguido ese documento, mostrando que en caso de un derrame podría haber una inyección de petróleo directa hacia Mar del Plata. Bueno, digamos, tomaron condiciones muy particulares del modelo que utilizaron para mostrar eso. En el documento mismo que utilizan, que ellos escribieron, dice que el 2%, hay una probabilidad del 2% de eso. ¿Es poco? ¿Es mucho? Es vale. Después ese estudio no fue publicado científicamente, así que bueno, habría que revisarlo bien. Pero digamos, son estas las mediciones que pueden validar esos modelos seriamente y a partir de ahí hacer ese tipo de análisis. Este es otro ejemplo de las mediciones que también hicimos con ese proyecto en colaboración con Francia, en donde gracias a la muy buena correlación que encontramos entre las mediciones que hicimos
en plataforma y acá en el talud a la altura de Mar del Plata, esto correlaciona muy bien con el mareógrafo de Mar del Plata. Entonces logramos extender la medida del transporte de las corrientes en plataforma hasta la extensión del mareógrafo de Mar del Plata. El mareógrafo de Mar del Plata es uno de los 7 más largos del mundo, tiene más de 100 años de medición. Es un orgullo para mí cuando voy a estos congresos internacionales que otros investigadores lo pongan en esa lista. Y me enojo muchísimo cuando no hay recursos para limpiarlo o mantenerlo, pero bueno, hay que luchar con eso. Y bueno, este es uno de esos trabajos en donde se ocurre eso. Y es por eso que se puede estudiar muy bien el aumento del nivel del mar. La próxima, por favor. Y este es un ejemplo diferente en donde construimos boyas que derivan con las corrientes y en este caso las utilizamos para estudiar la circulación dentro del Golfo San Matías. Acá tienen las grutas y vienen en el norte, San Antonio Este, y lo que muestran es la comparación entre un modelo regional de colegas que trabajan en el sur, en Puerto Madryn, y lo que hacen las boyas. Bueno, como pueden ver hay diferencias, claramente el modelo son esas líneas todas idealizadas, pero reproducen muy bien la circulación y hay diferencias que tenemos que explicar. ¿Y qué es esa diferencia, ¿no?, entre lo que es capaz de demostrar el modelo ahora a gran escala, idealizado, y lo que es la realidad? Todos esos firuletes y esas cosas que hacen. Entonces, si le piden hoy a uno de esos modelos, che, se hundió alguien acá, ¿a dónde va a ir a parar? Y la realidad es que si tiene una boya, estos son 12 horas acá. Estos son 70 kilómetros. No, 20, perdón. 100 kilómetros de la boca del Golfo. Y en 12 horas son corrientes enormes, más de 2 metros por segundo debido a marea. Pero si ustedes no tienen bien eso, es imposible hacer una búsqueda. Esto, bueno, ya para terminar, es nuevamente la tendencia del nivel del mar, pero a nivel mundial, ¿sí? Vean cómo es distinto en diferentes regiones y hay un montón de aspectos oceanográficos que pueden explicar por qué es mayor en algunos lugares que en otros. Por favor. Esta es justamente la tendencia en Buenos Aires. Ahí estamos del orden del 1.7 milímetros por año. Colegas del Servicio de Geografía Naval que monitorean en esto. Ya terminamos. Este es un estudio interesante. Muestra cómo serán afectadas las vidas humanas por el aumento del nivel del mar y en los distintos continentes. Bueno, claramente Asia es el continente que va a estar más afectado. Eso depende mucho también de qué proporción de las poblaciones vive cerca de la costa. Y acá, cómo se verán afectados es el factor de multiplicación en porcentaje de cuántos eventos de inundación más vamos a tener con un aumento medio del nivel del mar de medio metro nada más. Si el nivel medio del mar aumenta 50 centímetros, entonces, ¿cuántas inundaciones más de las que tenemos? Cuando hay una subestado, tenemos una inundación acá. Entonces, claramente, si aumenta el nivel del mar, va a haber muchas más inundaciones que antes. ¿Okay? Entonces, esto es, fíjense, donde está rojo ahí fuerte, va a haber 1000 veces más inundaciones de lo que hay en presente en esta parte de la costa. Pero no es en todos lados igual. ¿Sí? Gracias. Entonces, ¿qué es necesario hacer para tener predicciones más confiables? Bueno, hay que tener series largas de mediciones confiables. Para estudiar el nivel del mar en particular, las mediciones con mareógrafos son claves. Mejorar el conocimiento de los procesos que afectan a las corrientes y el nivel del mar y mejorar los modelos. ¿Sí? Pero son todas cosas que interaccionan entre sí y no se puede hacer una sin otra. Así que con eso les agradezco por su atención y nuevamente el mensaje más importante para mí es: si todo esto queda solamente en los papers, en las publicaciones y no llega ese conocimiento
a los usuarios y no hay una forma de interaccionar para que podamos ayudar en el día a día a la seguridad náutica, a la protección del ambiente, y estamos parcialmente cumpliendo nuestro deber. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Martín. Bueno, llega el momento donde circulamos la palabra para recibir comentarios, preguntas a los expositores. Bueno, esta pregunta es para los dos expositores. A partir de las investigaciones que han hecho en forma conjunta entre distintos países, a partir de la normativa que expuso Jorge, ¿ustedes observan que hay una tendencia a un trabajo armonizado entre diferentes países o son esfuerzos individuales? Porque vemos trabajo en conjunto tanto en la OMI como en los proyectos de investigación, pero ¿existe esta tendencia? ¿Ustedes lo han podido visualizar? Estoy pensando. Bueno, en realidad, sí, desde el punto de vista de los convenios internacionales y demás, esto se maneja a través de la Organización Marítima Internacional y la ratificación de la mayor parte de los países. Creo que acá de Latinoamérica, todos los países latinoamericanos han ratificado los convenios de la OMI. Hubo algunos que demoraron un poco más, pero ya todos lo han ratificado. Y entonces, aplicando estos convenios internacionales, creo que sí va a haber una solución. Pero vuelvo a repetir, o repito mejor dicho lo que dije en la exposición. Los convenios internacionales que son ratificados por nuestros países sirven para la navegación marítima internacional, no para nivel local. Lo que hay que acompañar es el nivel local, las reglamentaciones y las leyes y demás, que en eso todavía tenemos digamos que estamos debiéndole a la comunidad mayor cantidad de leyes relacionadas con la protección del ambiente acuático. Yo pienso que sí, desde el punto de vista, digamos, de la investigación a nivel internacional está reconocido que tiene que haber una colaboración, es fundamental. A veces observamos que cuando uno hace investigación en colaboración con otros países, para decirlo mal y pronto, nos dan más bolillo. Cuando a veces hay trabajos locales, de gente local, que es valiosísimo y cuenta con pocos recursos. Entonces creo que hace falta un poco las dos cosas, fortalecer, que la gente, digamos, a nivel nacional tenga apoyo y seguir ayudando a que haya colaboración internacional. Hola, gracias por su exposición, muy buena. Quería preguntarle a Jorge si, sobre su definición de contaminante, donde usted dice que hay un contaminante que es ajeno al ecosistema, y en el caso del dióxido de carbono y otros compuestos que están afectando a la atmósfera, que por ahí no eran ajenos, sino que estaban en distintas proporciones. ¿Cómo ve que eso va evolucionando en la legislación? Si tomó siempre la categoría de contaminante o empieza a ser considerado ahora. A ver si entendí. Fundamentalmente en el dióxido de carbono. Bien. O los nitrosos. Sí, a partir del anexo 6 del Marpol es donde se entra a considerar este tema, ¿no? Por suerte, nosotros nos llevó a la Argentina 7 años ratificar este anexo 6 del Marpol, pero bueno, había muchas cuestiones que tener en cuenta. Por ejemplo, los combustibles que cargan los buques deben estar establecidos ya en el anexo 6 del Marpol, que deben tener un máximo de 0,5% de azufre, cosa que nosotros en su momento no se podía cumplir.
era demasiado costoso. Por eso es que por ahí demoró, uno de los temas que demoró la ratificación del anexo 6 de Marpol. Pero sí, en la medida que esto realmente se cumpla, hoy ya lo ratificamos, tenemos la ley y bueno, a nivel local hay que empezar a exigirlo. Ya se está haciendo, se exige, hay inspecciones, verificaciones a bordo de los buques para cumplir con esto que establece el anexo 6 del Marpol. Tanto para el tema de los dióxidos de carbono, para el tema de los nitrosos y también de los azufres, ¿no? Quizás para aclarar, el dióxido de carbono no era ajeno a la atmósfera, o sea, siempre hubo dióxido de carbono, ahora empieza a haber más. Entonces, en principio, digamos, hasta que se conoció el efecto que tiene, por ahí no se lo consideraba contaminante. Empieza a tomar esa categoría ahora. No creo que la legislación se haya adaptado enseguida, por ahí va adaptándose, ¿no? Una pregunta para el doctor Martín Saraceno. Si el centro al que perteneces aplica o desarrolla algún programa de periodismo científico que tenga que ver con la última parte de tu presentación, con el mensaje que diste. El propio centro donde trabajo no, pero la facultad sí tiene un equipo de periodismo científico y que se encarga de, digamos, divulgar un poco los resultados de todos los investigadores de la facultad. Pero con respecto al último mensaje, bueno, no hay alguien, o digamos, no colaboro directamente para tratar de transmitir ese mensaje. Sí hay comunicados de, digamos, por ejemplo, del panel intergubernamental, hacen distintas documentaciones, más bien científicas, o también para divulgación y para los tomadores de decisiones, en donde dicen, en cambio de decir es la probabilidad de que aumente el nivel del mar es 3,75% de qué sé yo, dicen es altamente probable, y después uno busca la definición de altamente probable y se puede entender con palabras más sencillas. Entonces hay documentación de ese tipo. Si les interesa les puedo dirigir, está escrita en muchos idiomas, español por supuesto también. Perdón, yo tengo una pregunta del chat, no sé si hay otra esperando. Bueno, para ambos, quisiera saber si lo que hace falta para poder empezar a controlar o que mejoren estas distintas cuestiones es gestión por parte de nuestro país en sus distintos territorios o en conjunto con otros países. O podría decir que falta voluntad del propio individuo o nos faltan recursos para poder afrontarlo. Bueno, son muchas preguntas. La hace Santiago Ganon. Gracias, Santiago, por la pregunta. Bueno, ¿cómo contestar? Seguramente son necesarios más recursos. Hay algunas iniciativas muy interesantes. El Ministerio de Ciencia y Tecnología ya hace varios años que lanzó el programa Campo Azul, que es un programa interministerial en el cual Defensa también participa, y ahí es muy interesante porque pienso, por lo menos para el mar, la primera vez que se sientan, hay 7 ministerios que colaboran y prestan, digamos, atención a cómo asistir mejor a la problemática del océano, ¿cierto? Entonces creo que ese es un camino que ojalá perdure. Después, dependiendo un poco del viento político en Argentina, tiene más o menos apoyo a la iniciativa, pero creo que es una buena forma para colaborar y lograr, como decía recién, que haya una transmisión más directa tanto del conocimiento científico hacia los tomadores de decisión, como al revés, como desde los usuarios o los aplicadores de las leyes hacia los científicos, para entender cuáles son las necesidades y cómo
Muchas veces aprendemos de los pescadores, son ellos los que nos traen los problemas, y eso es importante. Sí, yo para agregar diría una sola palabra: concientización. Lo que nos falta es concientización. Por ahí tenemos los elementos necesarios como para poder hacer las verificaciones, me refiero al buque en este caso, poder controlarlo. Todos los buques están sometidos a inspecciones periódicas y demás, pero falta concientización en el tema de los mantenimientos y en otros temas más relacionados con el control del buque en sí. No quizás del Estado o de la autoridad que debe controlarlo, sino del propio usuario. Concientización es la palabra. ¿Tenemos alguna pregunta más? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, me gustaría que el rector haga el cierre de estas jornadas. Nos acompaña también el vicerrector, autoridades de la fuerza, y le agradecemos la presencia. Bueno, nada, muy breve, muy rápido. Agradecerles a todos los expositores, a las personas que coordinaron los paneles y demás. Vieron, cuando uno escribe un artículo, un libro, lo último que hace es la introducción, ¿no? Lo hace al final, la ajusta para decir lo que dije que iba a hacer, lo hice, y ahí cierra la conclusión. Bueno, acá podemos decir que cuando uno hace un seminario, no, la introducción fue lo que dijimos que íbamos a hacer y lo hicimos. Digo, esto, nos propusimos trabajar, presentar teorías y delitos desde la mirada de las criminologías verde y la azul, y cruzando después con políticas de seguridad marítima y de protección del medio ambiente acuático. Y políticas en un sentido bien abarcador, digo, porque nos metimos con el trabajo de ICEMAR, con Pampa Azul, y en este último con una preocupación en términos más medioambientales y de seguridad marítima con la investigación científica, lo que nos aportó Martín, y con un problema crítico en términos de protección del medio ambiente, que es contaminantes y vertidos, que me la perdí porque acabo recién de sumarme, pero ya la voy a ver en video, que es la que presentó Jorge. Bueno, invitarlos a seguir. La pandemia nos impidió hacer esto antes, pero la idea es seguir haciéndolo. Con las charlas estas se va a producir un manual. La idea es primero que estén disponibles en la web, después producir un manual, sobre todo para formación del personal de la prefectura, o sea, resumir lo que se hizo. Obviamente se lo vamos a mandar a cada uno de los expositores para que lo vean, lo corrijan y nos den la autorización de utilizarlo. Tenemos un anuncio más, que es, Pablo, te lo dejo para que lo hagas vos, las jornadas en el guardacosta, pues están temáticamente vinculadas también, así que se lo voy a pasar a Pablo. Agradecerles de nuevo, comentarles que, bueno, como suele suceder con los seminarios, seguimos con reuniones después de los seminarios. Digo, a Damián Saich, que le sacamos 2 días de sus vacaciones para que venga a trabajar con nosotros. Estuvo con reuniones en el ministerio, se reunió con los equipos de inteligencia de la prefectura, lo recibieron el prefecto y parte de la conducción, y bueno, Martín ya es un conocido para muchos de ustedes, y nuestra idea es que seguir acercando y vinculando a través del instituto, de la prefectura, a toda la gente que desde adentro, como Jorge, como Sergio Almada, trabaja en estos temas, con todo lo que sucede institucionalmente en Pampa Azul, en otras universidades y demás. O sea, como nuestra modesta contribución a cuidar y proteger, en este caso, el medio ambiente acuático. Muchas gracias. Bueno, seguramente le van a llegar las invitaciones, pero tenemos para el 2 de junio tenemos prevista en el Mantilla una jornada. La jornada, mira, estábamos pensando, porque todavía no teníamos el nombre, pero yo creo que resume mucho la presentación de Martín, ¿no? La investigación científica y su rol en la protección y soberanía del ambiente acuático y mar argentino.
donde vamos a mostrar todo lo que la prefectura hace en materia de investigación. Viene haciéndose muchos años, ¿sí? Un trabajo muy importante, y juntamente los últimos proyectos que tenemos con el Instituto de Investigación en Seguridad Marítima. Así que lo vamos a esperar el 2 de junio, están todas y todos invitados, y particularmente agradecerle a los expositores. Gracias, Jorge, por sos de la casa. Martín, la verdad que es un honor tenerte en el instituto, y ojalá que puedas venir muy seguido a dar charlas y el vínculo sea creciente. Así que damos cierre a esta jornada internacional, este seminario internacional. Muchísimas gracias a todos y a todos.